El versículo 25 dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Vamos en esta mañana a hablar, hermanos, con respecto a la manera o la forma de obtener la victoria. La forma para obtener la victoria. ¿Cuántos creen, hermanos, que somos victoriosos en el Señor? ¿Cuántos creen que son vencedores? Dice su palabra, hermanos, que todos los que creen son aquellos que vencen. Y son aquellos que ven la gloria de Dios. Entonces, saben, hermanos, de que este capítulo número 8 habla de una victoria. Y es la segunda victoria que el pueblo de Israel alcanza. Pero realmente, al leer estos versículos, únicamente leímos donde vemos que el Señor le confirma a Josué, le confirma la victoria sobre el enemigo y le garantiza que va a obtener esa victoria. Y en el verso 25 vemos que esa victoria es alcanzada, donde dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. El Señor cumple sus promesas. ¿Cuántos sabían que el Señor cumple sus promesas? El Señor no va a hacer una promesa la cual Él no la va a cumplir. Él le prometió a Josué y le dijo en el verso 1: y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai, y mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. El Señor ya le dio la confirmación a él de una victoria. Pero tras esta victoria, déjenme decir, hermanos, que anteriormente a la victoria hubo una derrota. ¿Sí sabía usted? Los lectores de la Biblia se imaginan o ya saben de lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero tras esta victoria, déjenme decirle que hubo una derrota, hubo llanto, hubo dolor y hubo una gran pérdida. Entonces quiere decir de que esta victoria, se puede decir, fue entre dulce y amarga, o amarga dulce. Porque aquí fue donde el pueblo de Israel reconoció y se dio cuenta de que la seriedad de la cual era con la que ellos tenían que andar ante Dios. Y muchas veces como que nosotros no entendemos o no hemos llegado a comprender que de la única manera que nosotros vamos a obtener la victoria es manteniendo una relación con Dios, pero manteniendo una relación con Dios sincera en nuestros corazones. Amén. Porque mucha gente hoy en día confunde las victorias. La gente cree que por los beneficios que ha adquirido en esta tierra, creen que ahí es donde radica la victoria. Y dicen: no, es que, hermano, hoy estoy victorioso. ¿Por qué? Porque hoy firmé un contrato de $30,000. Y para la gente esa es victoria. O hay gente, hermanos, que dice:
realmente está la victoria. Y déjenme decirle, hermanos, que nosotros realmente vamos a alcanzar la victoria, pero no tiene que estar en base a nuestros alcances terrenales, sino que nosotros tenemos que pensar, en primer lugar, es en una eternidad, que podamos ser victoriosos y que a la final de toda esta gran lucha, a la final de todo lo que atravesemos, del desierto que crucemos y de los ejércitos que destruyamos, vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Pero la verdadera victoria está, hermanos, cuando nosotros honramos a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Y notamos que Dios te va a dar la victoria solo cuando hay sinceridad de corazón. Solo cuando Dios vea en nosotros que realmente ha habido una limpieza. Déjenme decirle, hermanos, para que usted me pueda entender este mensaje. El Señor, desde el capítulo número 5, capítulo 5, capítulo 6, en el capítulo 5 y el capítulo 6 no lo vaya a buscar. Nada más va a ser una narración para que no nos extendamos tanto. Pero en el capítulo número 5 y el capítulo número 6 habla sobre la victoria que hubo sobre Jericó. El Señor le dio se puede decir, la luz verde a Josué para que él fuese y peleara contra Jericó. Y el Señor le dio la victoria en Jericó. Ellos fueron vencedores, destruyeron la ciudad de Jericó y no quedó nada. Esa ciudad quedó destruida completamente porque el Señor estaba con el pueblo de Israel. Pero saben, hermanos, que un pequeño error puede causar grandes estragos. El no saber tomar decisiones correctas, el no analizar, el que un pequeño desliz, un pequeño despiste puede causar grandes estragos, no solo en su familia, sino en más personas y en una nación completa. En la guerra que el pueblo de Israel ganó al pueblo de Jericó, ocurrió algo. Ocurrió algo de la cual yo me imagino que este hombre ha de haber pensado y dicho, pues aquí somos miles. El Señor no se va a dar cuenta. Pueden ser millones de personas en la tierra. Y el Señor conoce los hechos de cada uno. Amén. El Señor sabe desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos. Él sabe lo que nosotros hacemos. Él sabe dónde nosotros andamos. Él sabe qué las cosas que nosotros hacemos. Amén. Y este hombre desobedeció a la voluntad de Dios o a la ordenanza de Dios. Y entró en él lo que se llama codicia. Codició algo que no era apropiado. Deseó algo que no tenía que desear. Tomó algo que no tenía que tomar. Hizo algo que no tenía que hacer. Y eso le trajeron grandes consecuencias. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel
ya había sufrido una derrota contra el ejército de Jai. Y que lo analizaron. Josué envió espías a Jai. Y estos espías dijeron: no, hombre, este ejército no tiene nada. Esto los vencemos. ¿Para qué vamos a ir todo el ejército? ¿Para qué vamos a usar toda la fuerza? Lo que ellos no tenían presente es que ya Dios no estaba agradado con ellos. Y muchas veces nosotros andamos tanto tiempo engañados y sabemos que nos hemos equivocado. Hay gente que sabe que le ha fallado a Dios. Hay gente que sabe que anda mal ante Dios, pero todavía hace y quiere hacer creer que anda bien con Dios, cuando a Dios no se le escapa nada. Cuando Dios lo conoce todo. Pero saben, hermanos, que cuando ellos fueron a la guerra, se dieron cuenta de que no tenían la fuerza suficiente para vencer. Y vieron que aquel enemigo que ellos pensaron que no iba a ser suficiente para poder ganarle, fue que, hermanos, ellos salieron corriendo y sufrieron la derrota. Pero fue a consecuencia de que ya había pecado. Entonces, de eso quisiera que analizáramos en esta mañana. Que nos concienticemos en tres cosas. Nosotros queremos ver la victoria. En el caso de los que amamos la obra del Señor, queremos ver la victoria en la iglesia. En el caso de los que tienen familia, quieren ver la victoria en la familia. En el caso de aquellos que tienen una relación con Dios, quieren ver la victoria en su vida espiritual. Pero déjenme decirle de que es necesario de que nosotros nos analicemos y que realmente pensemos que si nosotros estamos capacitados para poder ver la victoria por parte de Dios, o si realmente hay cosas que necesitamos arreglar. Si es necesario de que tomemos una acción, porque no vamos a ver la victoria si nuestras vidas no están bien ante Dios. Eso es lo que quiero que nos concienticemos. De que si nosotros, nuestra vida no está en una vida recta ante Dios, no veremos ni una victoria. No vamos a poder vencer. Yo no he visto en la Biblia que alguien que esté alejado de Dios ha obtenido la victoria. Todos los que han alcanzado la victoria es porque Dios está a su favor. Y yo no creo que Dios vaya a hacer ahora la excepción de que el Señor le dé la victoria a alguien que hay pecado en su vida, a alguien que esté mal con Dios, a alguien que su vida realmente no sea sincera ante Dios. Quisiera, hermanos, que nosotros analizáramos algo. Y el análisis, para que nosotros podamos entender el por qué la razón de la derrota del pueblo de Israel fue una. Y en el capítulo número 7. Vaya al capítulo número 7.
vamos a leer el versículo número 11. Y Jehová le habla a Josué y le dice en el verso 11: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora oigan lo que dice más adelante. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de ellos, delante de sus enemigos, volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeseis el anatema de en medio de vosotros. Amén. Aquí vemos nosotros ya una respuesta. Cuando el pueblo de Israel fue a pelear la guerra para tomar posesión de la ciudad de Jai, el pueblo de Israel fue derrotado. Entonces, cuando Josué notó lo que había sucedido, lo primero que hizo fue irse de rodillas ante Dios y preguntarle ante Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿por qué nos diste una victoria y ya no, tú nos has respaldado? ¿Y por qué ahora nos hemos venido derrotados y no hemos visto la victoria? Y él se preguntaba: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y aquí en el verso 11 tenemos la respuesta. Dios le habla a Josué y le dice que la razón de la derrota es que Israel está en pecado. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la consecuencia de la derrota? El pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta aún hurtaron. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Quiere decir que el Señor conoce todo. El Señor sabe quién lo hizo. El Señor sabía que había uno que había cometido pecado. Sabía que había uno que había mentido. Sabía de uno que no solo tomó posición del pecado, sino que también lo escondió y lo guardó. Quiere decir que el Señor sabe dónde está guardado. El problema es que la gente es la que quiere hacer pensar que solo Él lo sabe. Y no lo sabe solo Él. El Señor lo sabe. Amén. El Señor sabe todo lo que nosotros hacemos. El Señor lo sabe todo. Pero muchas veces decimos: ¿pero por qué? ¿Por qué no vemos la gloria del Señor? ¿Por qué no vemos la bendición de parte de Dios? Cuando nosotros sabemos de que las cosas no están bien dentro del pueblo de Dios. Y mientras nosotros no saquemos todo lo que hay escondido dentro, no vamos a ver la victoria de parte de Dios. No vamos a ver la victoria. No, hermanos, no se vista. No intente, hermanos, organizar la fiesta, porque no va a haber victoria. No va a haber victoria hasta que no haya un verdadero arrepentimiento. Entonces, dice, hermanos: si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces quiere decir de que de la manera que el Señor va a volver a bendecir una vida es cuando realmente reconozca su estado, reconozca que le ha fallado a Dios, y entonces haya un arrepentimiento. Y
cuando ese arrepentimiento esté, pedirle perdón a Dios. En este caso fue diferente. Dios mío, que estuviéramos en los tiempos de Israel. Oigan, la consecuencia del pecado le trajo la perdición, le trajo la maldición a una nación completa. Pero pudo haber dicho Josué, pero ¿qué culpa tengo yo que él haya hecho eso? Y uno puede decir, ¿qué culpa tengo yo de lo que haga el hermano? ¿Qué culpa tengo yo de lo que haga la hermana? ¿Qué culpa tengo yo de las decisiones que el prójimo toma? Nosotros somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y cuando hay pecado en medio del cuerpo, todo el cuerpo sufre las consecuencias. Aquí vamos a ver nosotros qué sucede. En el verso 19, vemos que hay un confrontamiento. Después que el Señor le revela quién fue el hechor, viene Josué. Y entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, dale gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Entonces Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ustedes ven que no puede haber nada oculto ante los ojos de Dios. El Señor lo sabía. Por eso es la consecuencia de la derrota. ¿Por qué el pueblo de Israel no podía avanzar? ¿Por qué el pueblo de Israel había obtenido una victoria? Y contra un ejército más bajo de nivel vino a perder la guerra. ¿Por qué razón? Por la razón de que había pecado. Por la razón de que alguien hizo algo que no tenía que hacer. Y eso trajo la consecuencia. Es que el pecado viene a traer consecuencias a niveles altísimos. Y es necesario que nosotros lo tengamos en mente. Que un error que nosotros cometamos va a traer graves consecuencias. Va a impedir que la gloria del Señor pueda ser derramada. Dice el verso 25. Oigan lo que dice. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Oigan la acción. Oigan la acción que tuvo que haber ahí. Ante el hecho de haberle fallado a Dios, agarraron a Acán y toda su familia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los apedrearon. Y después que los apedrearon, los quemaron. Y después que lo quemaron, lo enterraron. Porque era de la única manera que iban a poder seguir adelante. Y era de la única manera que iban a ver la victoria. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para que nosotros podamos ver la victoria? Para que nosotros podamos ser victoriosos, en primer lugar, hay que reconocer de que si nos equivocamos, tenemos que reconocerlo y tenemos que arrepentirnos.
lugar, hay que tomar el pecado, ponerlo contra la pared, agarrar el pecado, apedrearlo, quemarlo y enterrarlo para que pueda haber victoria. Literalmente nosotros no vamos a hacer eso, por la única razón de que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hoy el significado de tomarlo, apedrearlo, quemarlo y enterrarlo es, hermanos, cuando hay arrepentimiento en una persona, cuando hay un arrepentimiento y se despoja del pecado y saca el pecado dentro de sí. Esa es la única manera, sacando el pecado. Aquel que, hermanos, aguarda el pecado no verá la gloria del Señor. Mientras el pueblo de Israel había alguien que estaba en pecado, el Señor estaba airado. El Señor estaba enojado. El Señor no le daba la victoria. El Señor estaba alejado. Entonces es necesario, hermanos, que seamos claros. Que si hay pecado en usted, el Señor nunca va a estar con usted. El Señor nunca lo va a respaldar. El Señor nunca le va a dar la victoria. Usted nunca va a poder vencer al enemigo, sino que siempre va a huir del enemigo. Siempre el enemigo lo va a vencer, porque no está su vida agradable ante Dios. Entonces aquí, hermanos, es necesario que nosotros nos concienticemos. No caigamos en el error de pensar que porque venimos y levantamos las manos, porque aplaudimos, porque cantamos, porque gritamos, estamos en victoria. O porque venimos y cantamos bonito, o porque tocamos bonito, o porque predicamos bonito, no significa que tengamos la victoria. Cualquiera puede venir y aprenderse un tema. Hoy cualquiera. Y déjenme decirle que aquellos que no tienen ningún temor de Dios, hasta mejor que nosotros puede llegar a predicar y sacarles un amén. Hoy a la iglesia no dice amén. Hoy, como estamos diciendo que hay que sacar el pecado, no hay amén. No hay gloria a Dios. Pero cuando uno le dice usted es fuerte, usted tiene poder, el Señor nos ha dado la victoria, amén, dicen todos, gloria a Dios. Pero cuando decimos, si no sacamos el pecado fuera, no hay victoria, no hay amén. Pero yo los entiendo. Díganme ustedes, ¿a qué enfermo le gusta la medicina? La medicina es amarga, pero cura. Cuando está la herida y le echan alcohol a uno, ¿cómo se siente? Entonces ahorita yo creo que le estamos echando alcohol a la herida. Por eso es que del dolor, ay, no puede decir amén, sino que dice ay. Ahorita es un grito en silencio. Ahorita estará diciendo usted quién se lo dijo al hermano. El Dios que lo conoce es el que revela. Y aunque nosotros podamos ocultarnos de toda la gente, ante el Señor no puede haber nada escondido. Así que no intentemos nosotros engañar a Dios, porque el Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser engañado. El Señor conoce nuestros corazones. Hay gente que dice, no, es que aquí no hay ni un hermano. No, es que aquí nadie me puede ver. Aquí estoy escondido. Cuando, hermanos, el Señor está en todo lugar. El salmista reconocía y dijo el salmista, si yo me fuere
a los cielos, ahí está Él. Si yo me fuera a la profunda de la mar, ahí está Él. Si yo me fuera al sur, al norte, a donde quiera que yo me vaya, ahí está el Señor. El Señor está ahí. No podemos engañar al Señor. Acán, el problema de Acán fue la codicia. Codició algo que no tenía que codiciar. Deseó algo que no tenía que desear. Cuando estaban en la guerra, todo lo del pueblo de Jericó era anatema. Y cuando se dice el de anatema, tenía que ser quemado. Pero aquel miró un manto babilónico. Miró 200 ciclos de plata. Y cuando lo miró, lo codició, lo deseó y dijo, no, esto lo tomo. Esto me lo llevo. Y nadie se va a dar cuenta. Y claro, nadie se dio cuenta. Como le digo, ese se lo escondió entre la ropa y se fue y se escondió. Y lo escondió en su casa. Hizo un hoyo. Nadie, al parecer, nadie sabía dónde estaba. Pero cuando Dios le habló a Josué, le dijo, Israel ha pecado. Y aún que ya ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. El Señor lo sabía. El Señor conoce su corazón. Amén. ¿Cómo está su corazón? ¿Están en victoria? Voy a volver a preguntar. Pedro, ¿me amas? Le decía el Señor. Amén, decía aquel. Pedro, ¿me amas? Amén. Acán llegó cantando victoria. Vencimos, derrotamos al enemigo. Pero ya iba con el pecado en la maleta. ¿Cuántos le dan gloria a Dios y declaran victoria cuando saben que hay pecado escondido? Cuando saben que han hecho cosas que les agradan a Dios. Saben, hermanitos, lo único que yo quiero es evitarles a ustedes un dolor más grande, un sufrimiento más grande, el que es que el Señor se aire más contra nosotros y suframos las consecuencias. Acuérdense de una cosa: nuestro Dios es un Dios de amor. Amén. Pero dice la palabra del Señor que es fuego consumidor. Entonces lo mejor es que si dentro de nosotros hay algo, es necesario que lo saquemos. Si dentro de nosotros hay algo, si nos hemos equivocado, si hemos fallado, es mejor reconocerlo. Yo lo conozco. Un hermano era servidor de la iglesia, pero cometió un error y le falló a Dios. Cometió pecado, le falló a Dios. Pero ese hermano, desde el momento que le falló a Dios, sintió el dolor en su corazón. Y lo primero que ese hermano hizo fue llamar a su pastor. Y le dijo: yo le he fallado a Dios. Yo he cometido error contra Dios. He cometido pecado. Yo no soy digno de servirle al Señor. ¿Y sabe qué? Yo aquí le entrego mi privilegio. Y hasta que yo no regrese, hasta que yo no le haya pedido perdón al Señor, no voy a hacer su obra. Y no importó que lo criticaron,
No importó que lo juzgaron, no importó que hubieron unos que quisieron que lo presenten ante la iglesia y que lo apedreen y que lo juzguen todos, que lo conozcan, que es un pecador. A él no le importó nada. Lo único que a él le importaba era estar bien ante Dios y agradar a Dios. Hay mucha gente que no lo esconde, no tiene valor de reconocer que se equivoca, no tiene el valor de reconocer que está en pecado. Y son tan sinvergüenzas que hacen el privilegio y estando en pecado. Y algún día van a tener la recompensa de parte del Señor. A mí me duele en el corazón de esa gente que no tiene el corazón, no tiene la pena, no tiene el temor de Dios, no sabe que el Señor un día, hermanos, le va a hacer pagar el precio de hacer las cosas cuando sabe que está mal con Dios. Yo los amo mucho a ustedes, y porque los amo se los digo: si un día usted se equivoca, si un día usted cae en pecado, tenga el valor, así como tuvo el valor de cometer pecado, tenga el valor de reconocerlo y decir: yo he fallado, pero no quiero que la obra del Señor sea afectada. Yo no quiero que más vidas sufran la consecuencia de mi pecado. Y no importa lo que ustedes digan, no importa. No importa lo que los demás piensen, lo que importa es de que estemos bien con Dios. Y que nuestra vida sea agradable ante Dios. Amén. Y es de la única manera que vamos a ver la victoria en nuestras vidas. Amén. Ver la verdadera victoria, hermanos, no es gritar. No es, hermanos, que tengamos alguna posición. Algunos dicen: yo tengo victoria porque ando carro nuevo. Esa no es victoria. Yo tengo victoria porque yo tengo dinero en mis bolsillos. Esa no es ninguna victoria. La verdadera victoria está en aquellos que reconocen que son pecadores, que fallan y se arrepienten ante el Señor. Y después que el pecado fue quitado de en medio del pueblo de Israel, Jehová le habló a Josué y le dijo: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Pero después de qué? Después que vino un juicio. Amén. Quiere decir que si no hay un alto, si no hay un arrepentimiento, no va a haber victoria. Si no hay reconcilio, no. Olvídese. No se vista porque va a regresar derrotado. Ni siquiera intente ir a pelear con el diablo. Lo va a hacer pedazos. Lo va a destruir. Se lo va a acabar. Y lo va a sacar corriendo. Primero asegúrese que su vida esté bien con Dios. Y después vaya a la guerra. Porque si no, no va a haber. Si no hay eso, si no hay un arrepentimiento verdadero, no hay. El Señor, en el capítulo 5 y el capítulo 6, habla sobre cómo el Señor le dio la victoria sobre el pueblo de Jericó. Lo primero que el Señor hizo con todo el pueblo de Israel, ¿saben qué fue? Reconciliarlos. Reconciliarlos. Cuando ese reconcilio se dio, fue cuando el Señor le dijo: ahora sí están listos. Quiere decir que para nosotros ir por la victoria, ir y vencer al enemigo, primero tenemos que asegurarnos de que nuestra vida esté bien con Dios, que nuestra vida esté agradable con Dios, que nosotros estemos conforme a la voluntad del Señor. Porque el pueblo de Israel no era el que ganaba las batallas. El que ganaba la batalla era el Dios de la gloria. Amén. La victoria no está en lo que nosotros hagamos, o qué tan inteligentes nosotros seamos,
o qué tanto intelecto nosotros tengamos, o qué tanto conocimiento nosotros tengamos. La verdadera victoria, ¿sabe dónde está? La verdadera victoria está en tener una verdadera relación con Dios. Amén. Si no hay una verdadera relación con Dios, no va a haber victoria. Entonces, ¿quieren ver la victoria? Yo no sé cómo ande usted ante Dios. Yo no vine aquí a juzgar a nadie. Yo vine acá a predicar la palabra del Señor. Amén. Y desde anoche el Señor puso esto en mi corazón. Y le preguntaba yo al Señor, ¿cómo veremos la victoria? ¿Cómo? Y de la única manera que vamos a ver la victoria es tener una relación con Dios. Amén. Que Dios esté de nuestro lado. ¿Usted quiere ver la victoria? Amén. ¿Usted quiere ver al enemigo vencido? En todo lo que usted se proponga, usted quiere ver la gloria de Dios. Primero, asegúrese de que usted esté bien conforme a la voluntad de Dios. Amén. Que su vida sea agradable ante Dios. Amén. Porque si no, no hay victoria. Si no estamos reconciliados con Dios, no hay victoria. Al pueblo de Israel lo mandó a circuncidar. Y eso de la circuncisión significaba de que eran apartados para Dios. Y que realmente eso era la garantía de que permanecían al pueblo de Dios. Y que tenían una relación con Dios. Y eso era lo que garantizaba la victoria. Pero hoy estoy hablando del pecado. De eso estoy hablando. Que si usted está en pecado, lo único que tiene que hacer es arrepentirse. Lo que yo le aconsejo, porque lo quiero, porque lo amo, que se reconcilie con Dios. Si hay pecado, reconcíliese. Usted lo sabe. Yo no sé su vida. Yo no lo conozco a nadie. Mi trabajo es venir y predicar la palabra del Señor. Amén. Ya el que está en el pecado, conoce. El que sabe que anda mal con Dios, el que sabe que anda arrastrando un pecado desde hace tiempos, es el que lo ha cometido. Pero yo no vine a juzgarlo. Yo vine a decirle que se arrepienta. Y va a ver la gloria de Dios. Amén. Y va a ver la victoria en todo lo que se proponga. Pero mientras no haya eso de un verdadero arrepentimiento, donde no haya un juicio en el pecado, no va a haber victoria. Aquí tuvo que haber, y Josué tuvo que ser rígido, tuvo que ser diligente, sacar el pecado, eliminar el pecado, apedrear el pecado, quemar el pecado y enterrar el pecado. Y después que sucedió eso, la ira del Señor se quitó y el Señor volvió nuevamente a bendecir al pueblo. El Señor es bueno, hermanos. El Señor quiere bendecir siempre. Lo único que los errores que nosotros cometamos es lo que va a hacer que Dios esté lejos de nosotros. Amén. Y de que suframos derrotas. ¿Por qué el pueblo de Israel fue derrotado contra el enemigo? ¿Por qué el enemigo lo derrotó? Por la cuestión del pecado. Entonces, ¿cómo de otra forma yo le puedo explicar? O alguien podría traer una mejor explicación acá y decir, no, hermano, hay otra forma. No se tiene que alejar del pecado, sino que hay otro método. ¿Cuál? Enséñeme qué método. Si no hay arrepentimiento de pecado, no hay victoria. Amén. Y cualquier otro que diga lo contrario, que el Señor lo juzgue. Pero la Biblia dice, y es clara, que el Señor nunca va a estar con alguien que cometa pecado. Desde el principio. El Señor, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el Señor iba y los visitaba y estaba con ellos. Y convivía con ellos.
Pero desde el momento que ellos cometieron pecado, el Señor se alejó. El Señor los sacó del huerto. Porque el Señor no puede tener ninguna relación con el pecado. El Señor quiere tener relación con usted. Pero si hay pecado, lo impide. El pecado es como esa pared. Yo, aunque trate de mil maneras cruzar para el otro lado, para el otro salón, pero si hay esa pared ahí, me imposibilita hacerlo. La única manera es romper, traer una almágana, traer herramienta y empezar a romper la pared, romperla y romperla hasta que la botemos toda. Y después que botamos esa pared, podemos cruzar. Entonces, así es el pecado. Mientras no destruyamos esa pared de pecado, mientras no la quememos, no vamos a poder ver la gloria ni la victoria de parte del Señor. Amén. Pongámonos de pie.